Tomar en cuenta dos cosas fundamentales. Una es las tecnologías, las herramientas tecnológicas que se van a enseñar en el programa, y otra, la parte pedagógica, es decir, cómo se van a utilizar las tecnologías, porque estas tecnologías deben de utilizarse con secuencias didácticas bien definidas, bien planteadas, que den cuenta de una metodología constructivista, de una metodología innovadora apegada a la época en la que estamos viviendo. Porque si se utilizan estas tecnologías de forma tradicional o con paradigmas educativos del siglo pasado, entonces ya no van a dar el efecto deseado, ya no estarían cumpliendo con las expectativas y con los retos que tenemos en este momento sociohistórico en el que estamos viviendo. Hola, bienvenidos de regreso a la tertulia sobre educación a distancia de la Universidad Nacional Autónoma de México. Un servidor, soy Melchor Sánchez, profesor de la Facultad de Medicina y coordinador de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia de la UNAM. En esta ocasión hablaremos sobre la preparación de los profesores para enseñar y para enseñar a distancia. Para ello contamos con tres invitados, tres personas que además de ser expertos en el tema, viven en las trincheras la educación cara a cara y a distancia en diferentes contextos. Entonces les pido que se presenten, empezando por Marina. Hola Melchor, hola compañeros, Ruth, Eduardo. Pues muchas gracias por esta invitación. Me presento brevemente, soy Marina Kriskowski-Laxage. Soy profesora de Tecnología Educativa de la Facultad de Filosofía y Letras en el Colegio de Pedagogía. Ahí imparto el taller de Tecnología Educativa, el 3 y 4, en los 2 semestres. Y bueno, también soy egresada de la facultad porque también estudié pedagogía allí. Yo estudié en el sistema de universidad abierta, no existía todavía a distancia en ese momento. Y además, previamente soy educadora y después pues, hice un doctorado en investigación educativa en el CIMESTAD del Poli. Y toda mi vida me he dedicado a la docencia y a la formación de docentes. De la docencia desde preescolar hasta el posgrado. También doy clases en una maestría en la Universidad Nacional de La Plata, en la Argentina, en un formato completamente a distancia. Y tengo la fortuna de participar también como tutora en MADENS, en la maestría en docencia para el nivel medio superior aquí en la UNAM. Muchas gracias, Marina. Ruth, háblanos de ti. Les hablo de mí. Buenas tardes. Gracias, doctor Sánchez, por la invitación. Doctor Eduardo, doctora Marina, muchas gracias por permitirme acompañarlos en esta tertulia. Bueno, yo soy profesora de carrera en la Facultad de Contaduría y Administración. Allí doy clases en el posgrado, en la especialidad de Recursos Humanos y en la maestría en Administración de Organizaciones con orientación a los sistemas de salud. También trabajo en la parte de la asesoría y dirección de trabajos de titulación para obtención del grado. Mi área de formación es la licenciatura en administración, tengo una maestría en administración y mi doctorado es justamente en educación con una especialidad en formación inicial y permanente, de profesionales de la educación y la innovación educativa. Tuve la fortuna de estudiarla en la Universidad Complutense de Madrid, en la Facultad de Formación de Profesores allá en España. Entonces, esta parte me permitió desarrollar trabajo administrativo y académico en la gestión de programas de formación docente, particularmente en la Facultad de Contaduría. Entonces, es un gusto compartir estos temas y creo que exploraremos cosas muy interesantes desde diferentes perspectivas. Muchas gracias, Ruth. Eduardo. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto a todos, a todas. Doctor Melchor, un saludo, doctora Marina, doctora Torres.
Mi nombre pues es Eduardo Chávez Romero. Soy profesor de carrera en la licenciatura en Pedagogía en la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán. Yo soy pedagogo de la licenciatura hasta el doctorado. Tengo la fortuna de trabajar en la licenciatura en Pedagogía en Acatlán, impartiendo las asignaturas de didáctica y de tecnología educativa. A ver si le pido a la maestra Marina que compartamos ahí el programa para ver qué nos podemos ayudar. También tengo la fortuna de trabajar con profesores en formación docente. He trabajado con la Facultad de Medicina, en la Facultad de Música, con los arquitectos, y también me ha tocado estar con varios profesores conviviendo y escuchando un poquito, híjole, las incertidumbres que estamos teniendo y hoy más presentes, ¿no? Entonces, pues nos ocupa esto y atento a poder conversar con todos ustedes y aprender mucho de ustedes. Muchas gracias, Eduardo. Pues la situación de los profesores siempre ha sido difícil, ¿no? Bajos salarios, reconocimiento no el que deberíamos tener. Y yo creo que la premisa o el supuesto de la sociedad de que por el solo hecho de saber algo, de ser profesional y profesionista en un área del conocimiento, como puede ser la medicina, arquitectura o cualquier otra, puede uno enseñarlo porque ya uno lo sabe. Entonces, la pregunta para mis colegas es, ¿por qué es necesario esto de formación docente, que soy hasta medio extraño porque formarnos cuando ya estamos grandes, y en el reto de la educación a distancia que vivimos ahorita? Pues también empezamos por Marina. ¿Qué comentarios nos tienes sobre esto? Muchas gracias. Mira, yo creo que esta idea de que el que sabe algo lo puede enseñar está sostenida, fundamentada en la idea de que enseñar es simplemente transmitir, ¿no? Que el conocimiento se transmite, es decir, yo lo tengo y te lo comparto, te lo transmito y ya está. Y esa es una concepción acerca de cómo se produce el conocimiento que es pues, bastante antigua, digamos, pero que todavía está muy, muy fuertemente arraigada en la sociedad en general, pero también en la docencia. Es decir, yo lo transmito y simplemente el otro lo tiene que adquirir. Y bueno, desde el siglo XX tenemos mucha investigación que dice que eso no es así, que para enseñar es un proceso, aprender es otro, y para que el otro aprenda hay que hacer otras cosas bastante diferentes de transmitir información. Entonces, pues claro, sobre todo en la enseñanza media, superior y superior, donde el requisito para enseñar es tener una licenciatura en la disciplina afín y nada más, se sostiene desde esa misma forma de contratación, digamos, o de requisito, la idea de que el que tiene la disciplina, pues la puede transmitir. Yo creo que ahí está un problema importante que no hemos resuelto y que sobre todo no hemos resuelto en la educación media superior y superior, donde no hay un debate todavía suficiente. No digo que no exista, digo, los pedagogos nos hemos encargado de dar lata con ese asunto, pero no está todavía extendido esto de pensar que no es suficiente, ¿no? Muy bien. La disciplina hay que dominarla, sin duda, nadie puede enseñar lo que no sabe, pero además hay que saber enseñar. Muy bien, ahorita regresaremos a ese punto. Ruth, ¿qué comentario nos tienes del tema? Bueno, yo creo que aquí hay dos aristas que yo quisiera abordar rápidamente. Que a diferencia de la educación básica, un docente de la educación básica sí se forma para ser docente. Va a una escuela normal, va a una facultad a formarse y tiene esa primera formación y lo decidió como una forma de escoger su profesión. El asunto creo que se complica o se convierte en una situación a estudiarse y a tratar cuando transitamos a la educación media superior y superior, al posgrado. Los que somos profesores universitarios, por diferentes situaciones llegamos a hacerlo, pero como lo decía la doctora Kriskowski,
Nadie nos formó para eso. La currícula de las formaciones disciplinares no contienen materias optativas que nos permitan decir que vamos a tomar la carrera docente al terminar nuestra formación en una disciplina. Pero nos insertamos a una organización llamada universidad o institución de educación superior en donde vamos a ejercer la docencia. Y entonces, estas organizaciones que son cambiantes, dinámicas, nos orillan a que al tener el conocimiento disciplinar tengamos que formarnos en lo didáctico pedagógico. Es donde intercalamos estas disciplinas educativas con las disciplinares, y ahí radica, creo yo, otro de los elementos que fundamentan el por qué nos tenemos que formar en la educación superior, porque no elegimos ser docentes de primera intención como profesión, elegimos ser contadores, administradores, médicos, arquitectos, qué sé yo, pero no decidimos ser docentes. Entonces, las circunstancias nos llevaron a ello, y me parece que aquí juega un papel fundamental la institución de educación superior para apoyarnos en el proceso formativo, para hacer esa transmisión del conocimiento disciplinar de una manera más adecuada. Así es, y es que suena como fácil decir, ¿no? Yo nací para ser maestro, yo nací para ser poeta o cualquier área donde uno se dedique, ¿no? Pero sí se requiere formación. Yo creo que tenemos que ir rompiendo poco a poco este supuesto que seguimos arrastrando y ayudarnos entre nosotros mismos, pedirle a las instituciones que nos apoyen para mejorar nuestras habilidades de enseñanza, porque lo requieren los estudiantes. Antes de escuchar a Eduardo en el siguiente segmento, vamos a ver unos videos de unos profesores, ¿no? De el maestro cercano. A ver qué nos dicen estos maestros. Los chicos son tan creativos para los temas. Ellos ven, estoy hablando de los chicos formados en la antropología, que es en donde tengo yo el contacto. Ellos ven temas que en mi época impensables, ¿no? Y ahora, con el confinamiento, es menos complicado para ellos adaptarse a estas condiciones de realizar trabajo etnográfico, por ejemplo, desde el ciberespacio, a cuestionarse qué es lo que van a hacer, a salir de esta idea de que el trabajo es frente a frente nada más, como se pensaría, y que las clases son frente a frente nada más, cara a cara. Entonces, este tipo de muchacho me hace pensar cómo son los niños del siglo XXI, ¿no? Como una maestra de educación inicial que trata con niños de 1 a 4 años, ¿no? Como una maestra de preescolar tiene que pensar sus clases a distancia. Tiene que pensar en involucrar al chico con las tecnologías de la información y la comunicación. Desde esa primera situación, más allá del celular, ¿qué sabemos usar los maestros? ¿No? Entonces, esta pandemia o esta situación sanitaria lo que nos está llevando es a mirar que hay otras posibilidades, pero que no está preparado el sistema educativo para abrir los espacios en el siglo XXI, ¿no? Está apenas reflexionando, ups, ¿qué vamos a hacer, no? Aquí estamos de regreso en la tertulia sobre educación a distancia, en donde estamos comentando el tema de los profesores y la formación de los profesores para enseñar. Entonces, retomando el tema con Eduardo, ¿por qué es importante que los profesores aprendamos a enseñar? ¿Y qué tan preparados estábamos y qué tan preparados estamos ahorita? Estamos ya iniciando el ciclo escolar en el segundo semestre del 2020 para enfrentar la educación a distancia en un entorno de confinamiento de profesores y de estudiantes. Eduardo, ¿cómo ves? Sí, me parece que la formación docente tiene que ir en dos vías y bien juntitas, bien
bien amarraditas. Es decir, por una parte, en la parte disciplinar, ya lo decían mis colegas, si son músicos, si son historiadores, si son biólogos, etcétera, debe de haber un profundo conocimiento de la disciplina, pero también, asimismo, debe haber un profundo conocimiento pedagógico, un profundo conocimiento didáctico. Y me parece que allí es en donde la formación docente está fallando. No hay una vinculación directa entre didáctica y la disciplina. Y ya lo decía la doctora Ruth hace un momento, muchos de los docentes llegan a la docencia pues por azares del destino, no por una elección, sino fue porque muchas veces ocurre que pues no encontraron trabajo en la profesión o porque en el trayecto, en fin, por muchas otras cosas, pero no por decisiones propias. Y pensamos que porque ya sé de arquitectura puedo dar arquitectura y no, es un grosso error ese, ¿no? Tiene una propia metodología de trabajo cada una de las especialidades disciplinares que existen. Y en este sentido me lleva a pensar también que aparte de la disciplina que tenemos que tener bien clarita, bien clara, me parece que la parte didáctica, pedagógica es también muy importante. Muchos de nuestros docentes que hoy en día estamos enfrentando este momento coyuntural atípico de la pandemia, no conocemos las modalidades educativas, la modalidad a distancia, la modalidad contigua o la modalidad híbrida, que ahora también la UNAM parece ser que puede ser un buen planteamiento ir por allí. Y digo esto que no lo conocemos porque muchos de nuestros docentes, muchos de nuestros profesores están intentando hacer lo mismo que venían haciendo en la educación contigua, lo quieren replicar en la modalidad a distancia. Y eso nos lleva a pues este enfrentamiento con chicos que pues no están entendiendo nada, se están aburriendo, dejan el Zoom ahí con una pantalla, una foto allí, en fin, porque me parece que a lo mejor los docentes sabemos mucho de nuestra disciplina, pero no sabemos cómo enseñarlo. Y contestando un poquito a esta segunda pregunta que me hacías, Melchor, pues me parece que estábamos poco o nada preparados. Me parece que desde inicios de este milenio sabíamos que las tecnologías de la información y la comunicación nos iban a ayudar, pero realmente no ha habido un plan nacional de formación docente en desarrollar habilidades digitales y didácticas. No ha habido un plan como tal. Sabemos que las tecnologías de información y la comunicación son muy importantes, pero no lo hemos sabido bajar. Ahora los profesores de la SEP tuvieron una gran formación en cómo utilizar Classroom, por ejemplo, cómo subir un archivo a la nube, pero ¿qué hay de esta parte de la modalidad a distancia? ¿Qué hacer con 50 estudiantes? Ahora, yo tengo, por ejemplo, 44 alumnos en un grupo, 38 en otro y 35 tengo 3 grupos. Entonces, 3 grupos. 3 grupos, imagínate. Y entonces tengo esta cantidad de estudiantes. ¿Cómo desde la didáctica voy a poder desarrollar todo esto con poquito menos de 100 estudiantes? Si le pido un ensayo, por ejemplo, a los 42 alumnos, lo mínimo que tengo que hacer es leer lo que me están escribiendo. Entonces debo dosificar todas estas actividades y saber qué es lo que tengo que pedir. Por eso digo, me parece que teníamos muy poco avance en este apartado, más en el apartado didáctico. Sí, y con esto concluyo, sí, en el aula a muchos de nuestros docentes con deficiencias en habilidades digitales se les complicaba el solo hecho de prender un proyector, por ejemplo. Esto de la pandemia potencializó muchísimo el uso de Zoom, por ejemplo. Y esto que es algo de forma, que solamente es algo de forma, no es nada con lo que te estoy platicando, que es algo más de fondo, los problemas didácticos. ¿Cómo yo voy a trabajar con estudiantes, con 40 estudiantes a distancia? Me parece que aquí hace falta mucho más formación, hace falta mucho más trabajo didáctico y, por supuesto, como decía en la cápsula, hay que aprovechar estas herramientas tecnológicas. Muy bien, muchas gracias, Eduardo. Pues sí, es que uno diría,
los profesores, bueno, tenemos las noches y los fines de semana para evaluar todos esos trabajos, ¿verdad? Caray, cuánta tarea tenemos enfrente. Marina, ¿cómo nos agarró la pandemia en términos de preparación en lo individual y en lo gremial? Mira, yo quisiera ser optimista en este sentido. Coincido totalmente con Eduardo, nos agarró completamente desprevenidos, pero por lo menos en la universidad, en la UNAM, que es lo que yo conozco y donde trabajo, además de dar clases, me dedico a la formación de profesores en el uso de tecnología. Sí, coincido, nos agarró sin ninguna preparación, pero sí tenemos una gran diferencia con lo que hubiera sido si la epidemia de la influenza de 2009 se hubiera extendido como ahorita. Hace 10, 11 años, simplemente creo que no se hubiera podido continuar a distancia de ninguna manera. Estos años después, 11 años después, creo que hubo muchas acciones de por medio que permitieron que un porcentaje, si quieres reducido, pero un porcentaje de los profesores sí supieron cómo continuar a distancia. Y coincido, la deficiencia didáctica que tenemos en la práctica docente afecta tanto la enseñanza presencial como la enseñanza a distancia. No es que porque estemos presencial, pues ya todo nos sale bien. Sin embargo, bueno, sí creo que nos costó mucho trabajo y yo quisiera ver el vaso medio lleno en lugar de medio vacío y decir que hace 10 años hubiera sido casi cero el porcentaje de cobertura a distancia, o solo lo hubieran podido mantener las escuelas que tienen carreras en el sistema de educación a distancia. Y 10 años después, pues sí hubo muchos maestros que hicieron sus mejores esfuerzos. Y que esos esfuerzos hay que reconocerlos. Y que son muy valiosos y que trataron de continuar con lo que pudieron, incluso por WhatsApp, que uno podría pensar que es muy difícil, pero hubo muchas ideas y muchas formas de tratar de atender la emergencia. Finalmente es una enseñanza de emergencia, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, tendremos que salir de la enseñanza de emergencia, pero bueno. Así es, pues sí. Y no se acaba la emergencia, ¿verdad? A ver, Ruth, ¿cómo ves el panorama? Bueno, finalmente coincido plenamente, nos tomó por sorpresa a todos, no solamente a los sectores educativos, que evidentemente tienen una problemática mayor, porque nuestro trabajo es prácticamente socializar con los otros. Nosotros socializamos con los estudiantes, con nuestros colegas maestros. Es esta cultura de encontrarnos en el aula con el estudiante, es la cultura de encontrarnos con nuestros colegas en el pasillo, saludarnos, encontrarnos, comentar, porque estamos insertos en organizaciones que viven de eso, de la convivencia entre estudiantes, entre profesores y estudiantes, y evidentemente el alto porcentaje de la concepción educativa persona a persona, pues en la UNAM particularmente, pues es enorme, ¿no? La gran parte de nuestro trabajo docente es en forma presencial, y lo pongo entre comillas, porque finalmente nosotros estamos encontrándonos en las aulas para practicar la docencia con nuestros estudiantes, y definitivamente esto no solo tomó por sorpresa a las instituciones educativas, sino a todas las organizaciones. Y en ese sentido, tuvimos que aprender a adaptar los recursos que teníamos, que conocíamos quizá medianamente o quizá vagamente, para poder entender el cómo hacer este trabajo. Los que tuvimos la necesidad de salir del salón de clase e irnos a nuestra casa y continuar la labor educativa, pues tuvimos que hacer un proceso de improvisación, un proceso de ingenio, un proceso de innovación en sí mismo. Y bueno, un poco tomando estas ideas de Cabero, de Castells, de Bautista, ¿no? Que decían hace 20, 25 años, la docencia la vamos a empezar a tener que sustentar en TICs, nada más que en este momento las TICs nos llegaron de sopetón, nos llegaron para poder transformar la práctica, y hoy estamos teniendo que repensar nuestra práctica educativa mediada por la tecnología. Ok, pues
Caray, qué reto tan grande. Estos meses estuvieron llenos de aventuras, de epopeyas, de las 12 misiones de Hércules o las 2 tareas de Hércules se quedaron chiquitas, con lo que hizo toda la comunidad de maestros de todo el planeta y particularmente en nuestro país. Como decía Marina, las TIC ya las tenemos desde hace tiempo, pero ahora las tuvimos que utilizar de una manera forzosa y platicaremos del vaso medio lleno y cómo le vamos a hacer para llenar después de la siguiente pausa. Muchas gracias por sus comentarios. Estamos de regreso en la tertulia sobre educación a distancia, en el tema de los docentes y de su formación para enseñar. Los docentes estamos insertos en un sistema, que puede ser una escuela, una facultad, y estas a su vez dentro de una universidad, y esta a su vez dentro de un sistema educativo nacional. Y además existen varios niveles de gobierno y instancias que influyen en todo el proceso. ¿Cómo ven? ¿Cómo puede las instituciones, tanto educativas como gubernamentales y la sociedad civil, ayudar a que se fomente, se propicie todo este asunto de la formación docente de los profesores y su desarrollo profesional? Ruth, ¿qué opinas? Es un reto para las instituciones, definitivamente, pero recuerdo en alguna ocasión a Francisco Invernón que decía que la práctica educativa cambia únicamente cuando el docente quiere cambiar su práctica educativa. Pero las instituciones educativas tienen el gran compromiso de hacer que el docente mueva su práctica y por lo tanto tiene que fomentar las estructuras académico-administrativas para que el docente sienta impulso, sienta ganas de formarse. Y ahí creo que generar programas de formación que sean flexibles, que permitan reconocer esta actividad en la que se insertan los profesores, porque pareciera que la formación docente no se reconoce como parte del esfuerzo que hacen los docentes. Pareciera que vale más otro tipo de actividades académicas que el que te formes como profesor y que te lo reconozcan. Y a veces las instituciones y quienes las llegan a dirigir, al no comprender bien la importancia o los procesos que implica diseñar programas de formación docente, las impulsan medianamente y no creo que a veces tengan la intención de propiciar el cambio de la práctica educativa. Esto implica que hay que analizar desde tu persona y desde el colectivo con el que trabajas la labor educativa, el cómo haces una práctica de enseñanza-aprendizaje. Socializar, propiciar espacios que socialicen la práctica educativa, creo que es una de las responsabilidades que tienen que impulsar las instituciones desde el ámbito formal. Que se creen estos espacios de encuentro, de reflexión de la práctica docente, para que yo pueda entender con mi colega o que un colega me pueda compartir sus buenas prácticas o sus experiencias positivas o negativas, porque aprendemos de todo, de lo bueno que me pasa en la práctica y de lo malo que también me pasa en la práctica, porque a veces tú puedes decir, hoy lo hice bien, pero al ver los resultados de los estudiantes dices, algo hice mal. Y entonces, ese espacio que puedan generar las instituciones de educación superior para que los docentes reflexionen en colectivo y socialicen su práctica, me parece que es la forma inicial en la que una institución puede impulsar los procesos de formación docente y por lo tanto el cambio del que mencionaba yo al principio en la reflexión de Invernón, ¿no? Muchas gracias, Ruth. Marina, ¿cómo ves este panorama? Bueno, estoy 100% de acuerdo con Ruth. La transformación de la práctica depende de que el individuo reconozca que tiene un problema y quiera cambiar. Y la responsabilidad de la institución es generar los espacios, promover la reflexión para que eso suceda. Y en particular, bueno, yo creo que hay muchas maneras de hacer formación docente. Es muy distinto en la educación superior que en la educación básica.
y tratando de pensarlo a nivel nacional, por ejemplo, ¿no? O en la UNAM, que es una institución muy grande. Tú dices, ¿cómo formo 40,000 docentes? ¿No? Es un numerote. Y hay que pensar distintas estrategias que les sirvan a distintos perfiles docentes. Hay que conocer muy bien la planta docente de la institución para saber cómo le puedo llegar a este sector, cómo le llego al otro, qué cosas tengo que ofrecer en esa formación. Y pensar que la formación docente siempre es una formación integral, que no le puedo enseñar por un lado la disciplina, por otro la didáctica, por otro la tecnología, sino que es en una sola, digamos, en un solo evento formativo tienen que estar implicadas estas tres dimensiones para que el profesor pueda entender cómo se vincula la didáctica con la tecnología y con la disciplina, ¿no? Por muchos años hemos tenido programas de formación docente donde se separan estas cosas, ¿no? Y le dejamos la tarea al profesor, igual que el profesor le deja la tarea a los estudiantes de hacer las relaciones. Y lo más difícil en el aprendizaje es justamente construir relaciones, construir vínculos entre las ideas, entre los conceptos, entonces no le podemos dejar esa tarea al profesor, sino que tenemos que generar programas de formación integrales en ese sentido. Y bueno, una institución del tamaño de la UNAM requiere de múltiples acciones de formación, pero sobre todo del reconocimiento de que es necesaria. Muy de bien, que María. la inversión económica tiene que estar puesta en la formación, no solamente los materiales o la tecnología. Así es, tenemos que apoyar a nuestros docentes. Son un factor totalmente determinante en el aprendizaje de los estudiantes. Eduardo, ¿algunas ideas, algunas sugerencias sobre este punto? Pues me tocaría solamente decir, estoy de acuerdo totalmente con lo que acaban de decir mis dos compañeros, porque lo han dicho casi todo, ¿no? Esta parte de la formación docente me parece que es bien importante. Estas dos como áreas o dos esferas que existen. La parte institucional que está encargada de dotar de los recursos humanos y no humanos, es decir, como lo ha hecho CUAIET o como lo ha hecho la DGTIC, ¿no? Dotar a los docentes, a nosotros como docentes, de bastantes cursos de actualización, pero de calidad. Y por otra parte, está en nosotros como docentes tomarlos convencidos de que no solamente voy a tomar el curso, diría Paulo Freire, vas al curso porque debes o porque quieres. Y me parece que eso tiene que ver con una convicción del docente en que tengo áreas de oportunidad y necesito mejorarlas. Los alumnos me están demandando algo. El contexto me lo está demandando. Y entonces yo, como en este ejercicio tan noble y tan bello, pero tan demandante que es la docencia, me debo de actualizar. Y en este sentido, tanto institución como docentes debemos estar en la misma línea, estarnos retroalimentando. Y algo muy interesante que ha pasado en UNAM es que los gestores, los creadores de políticas educativas están también en el aula y conocen las necesidades que estamos teniendo los docentes dentro de a pie, digámoslo, ¿no? Y desde allí, desde estos docentes de a pie, se están construyendo las políticas de formación docente y esto es un baluarte, ¿no? Y por eso la UNAM es tan grande. Muy bien, Eduardo, muchas gracias. Es todo un reto. Llamémosle sistemas o cadenas de incentivos y recompensas de cada organización. Es muy importante que tomen este momento de crisis para reflexionar sobre cómo avanzar, ir dando golpes de timón para que la docencia, la buena docencia, por no usar la palabra calidad, la docencia que no nada más les guste a los estudiantes y que satisfaga al docente desde el punto de vista de sentirse bien con lo que hace, requiere infraestructura y sobre todo la cuestión del uso de las tecnologías y de la educación a distancia es muy difícil hacerlo sin infraestructura. Cuando estudié medicina, muchas veces nos decían los profesores en la clase, ¿y cómo le harías para atender a un paciente que tiene una puñalada en el tórax y estás en una isla desierta? Entonces lo ponen a uno contra la pared y dice, pues
uno hace lo que se puede con lo que se tiene, en donde se está, y esta visión de improvisar o de hacer lo que se pueda con lo que se tiene, lleva a esta adaptación, a este acostumbramiento crónico a vivir con limitaciones. Cada vez que hacemos un diagnóstico de lo que sea en el planeta, siempre diagnosticamos que las cosas están mal. Si hablamos del peso de las personas, si hablamos del manejo de la pandemia, si hablamos del aprendizaje de los estudiantes en un montón de países del mundo, siempre nuestros diagnósticos nos dicen situaciones muy, muy fuertes que no hemos podido resolver. Yo creo que la formación docente lleva muchas décadas de hablarse mucho de ella. Es importante ponerla en el centro de los programas de trabajo de las instituciones de cualquier tipo, que los 3 niveles de gobierno también la tengan en el radar y que se le dediquen recursos a la misma, recursos humanos, financieros y tecnológicos para poder avanzar en esto, ¿no? Y el hecho es que también los estudiantes también nos ven y los estudiantes van formando su propia idea de qué es un buen maestro y han sido muy fuertes críticos de algunas de las cosas que hemos hecho en estos últimos meses. Entonces, vamos a escuchar los testimonios de algunos estudiantes. En mi experiencia sí he tenido varios profesores que te transmiten esa pasión sobre su profesión y yo creo que gracias a esos profesores te emociona o y te dan ganas de aprender. Entonces, yo creo que es muy importante que capaciten mucho a los profesores, porque pues tú vas a transmitir luego esos conocimientos que el mismo profesor te los da y te los otorga, y creo que así te dan ganas de aprender más cosas sobre los temas de investigación, sobre todo, o sea, sobre el tema que te está explicando el profesor. La verdad es que hay mucha gente que literal solo lo hace por un cierto pago, por una cierta base, vaya, dejémoslo así. Pero no todo es malo, ¿sabes? O sea, hay personas que literal son muy innovadoras, que yo de verdad estoy a favor de todo eso, que pues literal te hacen muy tedioso, te hacen muy ligero esta parte del aprendizaje. De acuerdo a mi experiencia, es que tenga como un manejo, pues, bueno de las plataformas digitales, ¿no? Y lamentablemente, pues, ninguno de mis profesores ha recibido una capacitación que le permita tener una fluidez o presentar todos los temas de acuerdo con una secuencia, pues, buena. Nadie había tomado la importancia de esto de las tecnologías hasta este momento, pero bueno, pues ahora vemos que realmente es muy importante aprender a manejarlas y pues para brindar hacer una buena transmisión de conocimientos, ¿no? De aprendizajes, para que el proceso de enseñanza y aprendizaje no se vea pues mal. Estamos de vuelta en la tertulia de educación a distancia de la Universidad Nacional Autónoma de México con el tema, pues, de la formación de los profesores para enseñar. En este bloque queremos discutir un poco sobre, pues, qué propuestas tenemos. Hace rato se mencionaba la metáfora esta tan popular del vaso medio lleno, medio vacío. Es importante tener cierto optimismo, pero al mismo tiempo la necesidad de tener habilidades digitales en los docentes se convierte en algo que ya no podemos eludir. Y así como todos nos actualizamos en nuestras disciplinas y áreas del conocimiento, la educación también avanza y también tenemos que actualizarnos en ella. Pues, Eduardo, algunas propuestas para el público y las personas que nos escuchan. Sí, claro. Me parece que es bien importante escuchar a los estudiantes, escuchar a los docentes, estos actores que están dentro de la didáctica, ¿no? Desde la institución debemos de escucharlos. Ya ahorita escuchamos en la cápsula algunos sentimientos y resentimientos de nuestros estudiantes, porque vaya, finalmente
ellos son los que nos viven. Y yo puedo decir, soy el mejor docente del mundo, pero ellos realmente son los que nos viven. Y ellos, si no hay docencia, otra vez regreso a Freire, no hay docencia sin licencia. Y entonces no podemos estar unos sin los otros, hay que escucharlos. Me parece que una buena propuesta podría ser el trabajar menos desde la enseñanza y más desde el aprendizaje. Muchos países de avanzada que tuvieron que esta pandemia fue global, evidentemente, pero unos les pesó menos que a otros. ¿Qué quiero decir con esto? Que sus modelos educativos, sus modelos didácticos estaban referenciados más hacia el aprendizaje que hacia la enseñanza. Me parece que debemos ir haciendo un poco menos las clases catedráticas, las conferencias de 2 horas a través de Zoom por metodologías mucho más activas como el aula invertida, como gamificación, como trabajo mucho más activo, me parece, en donde los alumnos tomen la voz, los alumnos hagan, desarrollen, se expresen, trabajen. No podemos seguir siendo estos docentes, me parece, desde mi punto de vista, que nos sentamos, si mi clase es de 4 a 6, de 4 a 6 verlos a través de Zoom y que ellos me vengan y me escuchen. Me parece que lo que tenemos que hacer son nuevas formas de trabajar, idear nuevas formas en esta coyuntura, y me parece que esta crisis, que sea una posibilidad de hacer las cosas de otra forma. Ahora que regresemos, que ya haya vacunas, que estemos todos vacunados y que el semáforo baje, esté en verde. Conste, te vas a poner la vacuna. Por favor, seguro, claro. Regresemos con otro tipo de mentalidad. No regresemos a hacer lo que veníamos haciendo. Regresemos con un ánimo renovado de hacer las cosas de otra forma, por lo menos en la didáctica. Gracias, Eduardo. Ruth, propuestas. Una propuesta que yo haría es impulsar programas de formación que fomenten el bienestar de los docentes. Es decir, que no solamente demos una formación que le permita mejorar su práctica, que evidentemente lo va a hacer satisfactorio, sino que también lo formemos en otros aspectos como lo socioemocional, lo afectivo, que lo formemos en esta idea de que la educación y la relación que se da entre profesores y alumnos es finalmente afectiva. Los estudiantes ven en nosotros el entusiasmo, las ganas, el compromiso que tenemos para realizar nuestra actividad educativa. Y yo creo que los alumnos, como lo decían en la cápsula, se dan cuenta de lo que hacemos en el aula. Y cuando lo hacemos con pasión, cuando lo hacemos con gusto, cuando lo hacemos socialmente afectivo, me parece que podemos significar más en los estudiantes, podemos impactar más en ellos. Y yo creo que una tendencia, además, es profesionalizar a los docentes, en particular a los docentes universitarios. Nosotros tenemos una formación origen, somos expertos, por decirlo de alguna manera, en una disciplina, en un campo disciplinar, pero elegimos tener otra profesión. Creo que somos afortunados porque tenemos 2 profesiones y una de ellas, además, es socialmente importante y socialmente afectiva. Entonces, si nosotros buscamos formar a los docentes en este bienestar, en estas ganas de ser un mejor docente, con un compromiso profesional, me parece que sí vamos a poder cambiar las prácticas y sobre todo cambiar a las instituciones. Y creo que esa tiene que ser una de las propuestas fundamentales de los programas de formación. El bienestar acompañado de una profesionalización continua y constante. Muy bien, Ruth, muchas gracias. Pues, ¿qué nos dices tú, Marina? Bueno, yo quisiera hacer, pues, a lo mejor un debate con Eduardo. Yo no estoy de acuerdo en que la enseñanza sea una enseñanza que deba, o sea, creo que hay que transformar la concepción de enseñanza. Enseñanza no es transmisión. Y creo que hay que reconstruir la idea de qué es enseñar. Y enseñar es un reto impresionante porque significa hacer que el otro aprenda y salirse de la concepción transmisiva que dije al inicio del programa. Tendríamos que hablar muchísimo más extenso sobre qué significa enseñar.
creo que sí coincido con Eduardo y también con Ruth en que, sobre todo en lo que dijo Eduardo al final de volvamos, pero no para hacer lo mismo, ¿no? Volvamos capitalizando esta experiencia en todos sentidos, no solamente en el ámbito de la docencia, sino socialmente hablando. Esta pandemia nos tendría que poner a pensar, ¿no? Como habitantes de este planeta, en que no podemos seguir haciendo lo mismo. Pero ya hablando de la enseñanza y de nuestra profesión, la verdad creo que se ha dado una situación muy interesante donde hay una cosa que quisiera destacar y es que en muchas de nuestras escuelas y facultades se dio la situación de darse cuenta de que hay que colaborar, de que ya no se puede seguir haciendo esto solos, ¿no? El hecho de que yo cierro la puerta de mi salón de clases y doy mi clase como yo quiera, en esta situación se volvió más difícil y hubo espontáneamente muchas situaciones de colaboración. Y creo que eso es algo que tendremos que capitalizar como institución en el promover que la docencia también sea colaborativa y que promovamos el trabajo colegiado. Yo creo que eso le falta mucho a esta universidad, en promover que la docencia sea objeto de reflexión en cuerpos colegiados donde se discuta cómo se enseña. Y que esto haya pasado espontáneamente quiere decir que existe la posibilidad, se está abriendo esa posibilidad, y mi propuesta es entrar por ahí, por la construcción de espacios colegiados de discusión y de construcción de las estrategias para enseñar, generando acuerdos. Yo no estoy en contra de la libertad de cátedra, para nada, pero sí creo que tiene que haber acuerdos, ¿no? Entre un cuerpo docente, es decir, ¿qué queremos? No que cada quien da su clase, ¿no? Entonces yo doy mi clase en la carrera de pedagogía, pero no tengo ni idea de lo que dan los demás, o sea, todos tendríamos que estar colegiadamente trabajando para la formación de los estudiantes, y me parece que es una oportunidad. Yo sí lo veo como una gran oportunidad. Otra gran oportunidad es que ni modo, ya tuvieron que aprender a usar tecnología, ya no quedó de si quiero o no quiero, ¿no? Entonces, pues bueno, aprovechando esa oportunidad hay que agarrar como la inercia, ¿no? De que fue a fuerza, y entonces continuar con un trabajo ya más reflexivo, más pedagógico, si quieres. Pero creo que sí existen muy buenas oportunidades de trabajo de aquí en adelante. Muy bien, pues caray, cuántas ideas tan importantes que tenemos que promover. La idea misma de este programa es que la sociedad perciba, se concientice de la importancia de que a los docentes nos aprendamos a enseñar mejor. Preguntémosle a cualquier profesor, ¿cuándo fue tu último curso que te enseñaron a enseñar mejor para que los estudiantes aprendieran mejor? Y la gente eso no lo tiene mucho en su radar, ¿no? Yo creo que en la medida que haya también presión social, exigencia social, que en esta coyuntura en particular está fortísima, ¿eh? Los papás que tienen a sus niños viviendo esto y que ven cómo les dan clases a sus niños en la casa a través de los equipos de cómputo, están exigiendo que haya una buena calidad y una buena enseñanza porque están viendo de cerca lo que ocurre. Obviamente los retos son muchísimos, el contexto sigue siendo muy complicado, pero hay que hacer de tripas corazón y tomar este verdadero cataclismo global que estamos viviendo para poner a la formación docente como uno de los elementos centrales de cualquier cosa que se quiera hacer. Si tenemos que cambiar los planes de estudio para incorporar toda la situación de educación a distancia en todas las carreras, pues tenemos que involucrar a los docentes. Como dicen por ahí, nada sobre mí sin mí, necesitamos escucharlos, necesitamos preguntarles también, porque se dice fácil escucharlos, y necesitamos hacer más investigación sobre el tema en nuestro país para poder seguir avanzando en este tema. Les agradezco muchísimo su participación, Ruth, Marina y Eduardo, y pues nos veremos en la siguiente tertulia. Muchísimas gracias por su atención. Gracias. Gracias. Un saludo, gracias.